Estamos esta tarde una vez más, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad, que tú reinas, Señor, de principio a fin y reinarás por siempre, Dios. Que tú eres nuestro gran campeón, quien nos ha dado victoria, nos ha dado salvación, nos ha restaurado para una vida nueva, Señor. Y yo oro esta tarde con todo mi corazón en los méritos de tu Hijo Jesucristo, que el único que es digno de toda gloria y de toda honra, Señor, y por el único medio que estamos aquí es Él, Señor, y queremos adorarte esta mañana, Señor, como lo hemos hecho a lo largo del servicio, y te pedimos, Dios, háblanos. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, sensibiliza nuestros corazones, Padre, quita nuestros oídos sordos y permítenos escuchar tu palabra de tal manera, Dios, que podamos amarla para poder vivirla y practicarla, anhelando, Señor, delante de ti ser ofrendas, Señor, aceptas de olor fragante a tu presencia, con estilos de vida divinos, conforme a tus principios, conforme a tus verdades, Señor. Que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, la gloria, la honra, el honor. Tú eres digno, mi Señor, y solo a ti te damos la alabanza. Oramos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos rapidito, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es una bendición, hermano, que usted esté aquí. Es un privilegio que de verdad prepararnos para venir a nuestro Dios y poder tener comunión con Él. Dice así la palabra de Dios, sígame con su vista, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todos, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os amemos, que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tome asiento, hermano, por favor, póngase cómodo. Nada más no se duerma, por favor. Dele un pellizco ahí a su hermano o su hermana si se está durmiendo. No le puedo aventar mi celular porque me voy a comprometer, pero ahí dele un pellizco, por favor, a que se anime. Sí. Hermanos, el apóstol Pablo escribe a los hermanos, a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que fundó en uno de sus viajes misioneros. Leí un poquito de información. Él no pasó mucho tiempo con los hermanos de Macedonia, pero impactaron el corazón de Pablo y en más de esta carta algunas otras, pero en esta en especial, él les habla con tanto cariño, tanto amor, como si hubiera pasado tanto tiempo con ellos. Una iglesia que había dado testimonio de ser una iglesia del Señor. Y más adelante, según vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo un poquito más y más de lo que le estoy hablando. Yo titulé este mensaje, dice: un llamado a la santificación y al amor fraternal, porque son dos puntos que trata este pasaje. Está un poquito largo, pero quedaría incompleto si nomás tomáramos la primera parte. Habla acerca de la santificación, habla acerca de la relación y comunión que debemos tener como hermanos, tanto en la iglesia como en nuestra vida diaria. Así que espero que esta tarde Dios hable a su vida y de verdad podamos crecer más y más. Una pregunta de las que tengo como introducción, yo quiero preguntarnos más bien: ¿cómo evalúo yo de primera persona mi santidad? Y la segunda es: ¿cuál es la evidencia
de que hemos crecido en santidad. ¿Cómo evalúo mi santidad? ¿Cómo evalúa usted su persona ahora como hijo de Dios? No hablo de la vida pasada, de la vida presente como hijo de Dios. Su santidad, ¿cómo está mi santidad? Del 1 al 10, ¿qué calificación me puedo dar? Y la otra es, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es el testimonio que yo tengo de que verdaderamente he crecido en santidad? Vamos por favor rapidito con estas preguntas. Quédese por favor, y a lo largo del sermón espero que la pueda contestar y pueda evaluarse usted mismo, no yo, en base a la palabra de Dios y en base sobre todo a este texto que vamos a estar trabajando. Usted se dé cuenta a sí mismo si realmente ha crecido, si realmente está creciendo en santificación, está buscando al Señor, está viviendo de la manera que Dios manda. Por lo demás, hermanos, dice el capítulo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ve la recomendación que dice el Pablo, testimonio de nosotros, de la manera que nosotros le enseñamos, de la manera que nosotros hemos sido ejemplos. Sin duda alguna, Pablo, como fundador de la iglesia y como pastor y aquel que estaba cuidando y velando por el crecimiento de la iglesia, les dice, de la manera que nosotros les hemos enseñado. Y si usted conoce a Pablo a través de su carta, de hecho desde el libro de Hechos, encontramos el apóstol Pablo siendo un hombre incrédulo, y después en el camino a Damasco, cuando el Señor lo salva, usted se da cuenta que ese hombre toma una vida totalmente diferente de vivir. Un hombre asesino que encarcelaba, que perseguía a la iglesia, ahora un hombre de Dios que padecía por causa de la iglesia, a quien él perseguía. Y un hombre que dio testimonio. Si podemos, no vamos a regresar a leer toda la carta, los capítulos anteriores, porque nos llevaría mucho tiempo, pero en esos capítulos Pablo le recuerda cómo se conduce. Un hombre que trabajaba, que no esperaba que los hermanos lo mantuvieran, un hombre que le enseñaba a la iglesia que trabajando por mi propia cuenta nosotros somos capaces de sostenernos, y no solo de eso, sino ayudar a los demás. El trabajo no era un pretexto para predicar la palabra. Era un hombre que trabajaba, que daba ejemplo de que verdaderamente era un hijo de Dios. Una persona que tenía un testimonio vivo, intachable delante de los demás. Que hablaba con amor, con paciencia, que exhortaba con autoridad y que buscaba, su objetivo era que la iglesia creciera, que conociera a Dios y que viviera como compete a la iglesia de Dios. Les exhortamos. Y no en nombre de cualquier persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima autoridad de la iglesia de los creyentes. No en el nombre del presidente, del gobernador. Les dice a la iglesia de Tesalónica, les exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que la manera que aprendieron nosotros como conviene es conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿Quién ha sido nuestro ejemplo, hermanos, como iglesia? ¿Quién ha sido su mayor ejemplo a seguir, a imitar? Y mire que Pablo era un hombre como usted y como yo. Hombre con situaciones de pecado y de debilidades. Pero sin duda alguna da un ejemplo y dice, y no solo se atreve a recomendarse a sí mismo como ejemplo, porque claramente podemos ver y sabemos que Pablo, su mayor propósito era agradar al Señor. Cada una de sus cartas, él reflejaba a Cristo en todo. En toda la manera que se conducía y vivía. Era un hombre que estaba en la cárcel, él confiaba en el Señor y sabía de antemano que estaba ahí por la causa de Cristo y que era una causa totalmente justa, perfecta. No importaba la situación que estaba. Y de esa manera exhorta a los hermanos. Me preguntan esta mañana, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿A quién nosotros estamos imitando? ¿De dónde nosotros tomamos los ejemplos para esforzar nuestra vida diaria al caminar como hijos de Dios? ¿Quién es nuestro mayor estímulo para abundar en la gracia, para crecer en el conocimiento del Señor? ¿Quién es la razón o la motivación de nuestras vidas para seguir perseverando en el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, si es que somos creyentes? Porque ya sabes qué instrucción nos dimos por el Señor Jesús. Primera de Corintios, no recuerdo el pasaje, la cita exacta, pero habla, porque yo os doy, cuando usamos la cena del Señor, las mismas instrucciones que yo recibí del Señor en cuanto a la cena, eso les comparto. La misma manera, Romanos 12 habla acerca de la santificación, dice, así que hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Siempre era la recomendación a través de ese Dios. Las instrucciones que él mismo había recibido del Señor. Desde ese llamado rumbo a Damasco, cuando el Señor le alcanzó, su objetivo fue el Señor. Su vida fue servir a Cristo. Su vida fue reflejar a Cristo. Su motivación más grande es alcanzar el llamado y cumplir el llamado que Dios le había dado. Y esa misma enseñanza la transmite a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica estaba fundada en un puerto, en un lugar de comercios. Tenía una base naval del pueblo romano y un cuartel militar del mismo ejército. Era una ciudad que sin duda alguna había mucho movimiento y tráfico de personas. Era una ciudad que estaba creciendo y tenía una buena economía. Por lo tanto había mucha influencia de gente pasando a través de Tesalónica. Digo lo siguiente porque en el verso 3 vamos a ver el por qué. Nosotros vivimos en una frontera, Juárez es una frontera, y la mayoría de los ciudadanos que conforman esta ciudad vienen de fuera. No somos un puerto, pero así como Tesalónica tenía muchas visitas de muchas nacionalidades, nosotros también estamos con puerto. Y tristemente, ser una ciudad así se presta para mucho desorden, para mucha delincuencia, para mucha maldad, ¿sí? Mucha gente, de hecho, en la mayoría aquí tenemos también, más que en minoría, hay gente que son árabes, americanos, de muchas nacionalidades, sobre todo nosotros de muchos estados. Algunos somos del estado de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas. No creo que no haya una persona de algún estado aquí en el estado de Veracruz. Y cada uno con sus culturas y sus costumbres, que vienen a acoplarse, vienen a juntarse, y con las que ya tenemos, ya se imaginará el desastre. Y por ello, muchas de las consecuencias que nuestras ciudades viven es por causa de todo este movimiento de gente, tanto desorden. Lo raro es que aquellos que hemos visitado El Paso, oiga, nada más cruza el río, cruza el puente y se convierte en otra persona. Allá no tira basura, allá es amable, allá usted respeta el tránsito, usted no se cruza en medio de la calle. ¿Qué pasa con nosotros? Algo parecido, y les doy este preámbulo para que vean la situación que vivía Tesalónica. No era una ciudad fácil, era una ciudad con mucha influencia, con muchas costumbres, con muchas tradiciones, con mucha prostitución, con mucho pecado. No más que el de Torreón, pero no es cierto. Con mucho pecado, hermano. Una ciudad en la cual había depravación. Así que el apóstol Pablo le recomienda, de la manera que nosotros le enseñamos, de la manera en que han recibido nuestro ejemplo, así le rogamos, abunden en estas cosas, ¿sí? Porque la instrucción que le dimos no es en nombre del presidente, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre del Campeón de Campeones. No es un nombre ordinario y común, es el nombre de aquel que está sobre todas las cosas, hermanos. Y se lee fácil. ¿Y cuánto hemos vituperado el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto hemos menospreciado ese glorioso nombre? Que leemos Apocalipsis y podemos ver que los ancianos y todos los seres se postran delante de Él y arrojan sus coronas en la visión que ve el apóstol Juan. Un honor, es algo extraordinario, exuberante, inmenso estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pareciera que hoy nuestra iglesia contemporánea ha olvidado que ese mismo Dios de que el Pablo predica a la iglesia de Tesalónica es el mismo Señor que usted y yo predicamos. Ese mismo Señor vive dentro de nosotros en la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el llamado del apóstol Pablo no solo a la iglesia de Tesalónica es: vivan de la manera que Dios manda, vivan de la manera que Dios pide, caminemos de la manera que a Dios le agrada. Dice el 3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Les decía un momento,
Tesalónica tenía mucha prostitución y muchos de los que ahora eran hermanos formaban parte de esas filas de personas que se prostituían. Hermanos, el no conocer a nuestro Dios en su santidad nos lleva a vivir sin temor y por consiguiente las mismas prácticas que hacíamos sin Cristo vienen muchas veces a nuestras vidas. ¿Sí? Por ello es que en nuestra iglesia nos hemos esforzado y hay mucha insistencia en cuanto a nuestra manera de vivir, sobre todo nuestras hermanas, como hombres también. No cree que porque me veo en un bonito saco y eso, y no es que una manera bíblica de vestir, es una manera adecuada, yo creo. Y coincido con las recomendaciones del pastor, y no es que esté en contra de los pantalones ni nada, pero sí cubre. Muchas, es imposible que nuestras hermanas escondan esa figura. ¿Sí? Yo si me pongo un vestido pues pareceré tabla, para empezar sería raro, ¿no? Pero ustedes como mujeres tienen cualidades, Dios les dotó de cualidades que no se ocultan muchas veces ni con el vestido. Por ello la recomendación es: cuiden su manera de vestir. ¿Sí? Que os apartéis de fornicación. Fíjate lo que primero le dice. Fíjese. Dice, por lo demás, hermano, la misma recomendación que le dice, que le está dando, pareciera incongruente, que le dice, de la manera que le enseñamos, ya viven, ya caminan, abunden más y más. Pero ¿por qué le dice que la voluntad de Dios es que se aparten de fornicación? ¿Por qué la recomendación si es una iglesia que está caminando conforme a la enseñanza que recibieron de parte del apóstol Pablo? En base a la doctrina bíblica, en base a los mandamientos del Señor. Y aunque Tesalónica no contaba como nosotros con nuestra Biblia, qué diferencia, ¿no? Por eso digo que nos hemos vuelto menospreciadores de la gracia de Dios sobre nosotros. Se nos hace pesado ondear en la palabra de Dios muchas veces. Y yo quisiera preguntarte esta mañana, nada más como reflexión, ¿cuánto estamos estudiando la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Tesalónica no tenía una Biblia, pero el apóstol Pablo le recomienda: apártense de fornicación. ¿Sí? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En el original no encontré esta palabra de esposa, se refiere al cuerpo de la persona. Que cada uno de ustedes sepa tener su cuerpo en santidad. Hay un pasaje donde les dice que la fornicación es el pecado que afecta a nuestras vidas, porque cualquier pecado está fuera de nuestro cuerpo, pero la fornicación atenta contra nosotros mismos. Y si bien, hermanos, hermanas, no he sabido, gracias a Dios, de ningún caso en nuestra iglesia donde un hermano ande de infiel, ya lo hubiéramos apedreado, no es cierto, pero gracias a Dios por ello, porque nos ha guardado. No estamos exentos, tengamos cuidado de cómo nos conducimos en nuestras vidas. Hermanos varones, tengamos cuidados. La santificación debe llevarnos a vivir una vida en pureza. Job relata: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo vería yo a una jovencita con intención de maldad? Estoy parafraseando. Santidad de nuestros ojos. Jóvenes, chicos, sé que están con sus hormonas al 1000 por 1. Yo fui joven también. Y gracias a Dios porque ustedes están aquí, pero allá en el mundo es terrible. A la edad de ustedes ya era una vida depravada. Y gracias a Dios les animo, tengan cuidado a aquellos que se van a casar todavía, aquellos que van a visitar a su novia de repente y están lejos de la iglesia, del pastor y de los demás. Los toques son... Tengamos cuidado aquellos que todavía no estamos casados. Hermanos solteros, hermanas solteras, tengan cuidado cómo trata, cómo saluda a su hermano o hermana que está soltera. ¿Por qué? Porque eso nos da pie a veces a pensar un poco de lo más, de lo que se nos está permitido. Pero la santificación en nuestra vida, hermano, tiene que ver con todo nuestro ser. Nuestros ojos, con nuestra mente, emociones y sentimientos, involucra todo nuestro ser. La manera de mirar, de observar a los demás, sobre todo al sexo opuesto como hombres. Mujeres también, sé que ustedes no están exentas de ver, porque los hombres también tenemos, Dios también nos ha dotado de lo nuestro.
¿sí? Así que tengamos cuidado de cuidar nuestros ojos. El pecado sexual siempre va a entrar en nuestra vida por nuestros ojos, por lo que vemos, por lo que nos gusta, por lo que nos atrae, por aquellas cosas que nos seducen. Y el mundo se encarga de seducirnos todo el tiempo. Me impacta y platico con mi esposa, a veces todavía no termina el frío y ya las señoras ya andan con sus chiquichores. Y hay de verdad que ¿qué culpa tenemos nosotros o las mujeres de que se vistan de esa manera? Tenemos que tener cuidado en nuestra manera de vivir. No vivimos aparte de un mundo. Y vivimos, y nuestra ciudad tiene esa cualidad que tenía Tesalónica. Gente de diferente cultura, que para algunos tal vez no es grave vestirse semidesnudo y para otros sí, para otros. Entonces, cada uno tiene su libertad y su manera. Pero el apóstol le dice: apártense de fornicación, cada uno de ustedes. Sepa tener a su esposa o sepa cuidar su vida en santidad, en honor. La santidad no es algo que se cosecha de la noche a la mañana, hermanos. Y si bien uno de los atributos que más resalta en la Escritura, por eso decimos que Dios es Dios celoso de la santidad. Cuando Isaías tiene esa revelación en el capítulo 6 y habla que los ángeles cantaban santo, santo, santo 3 veces, de los atributos de Dios, no dice que Dios es justo, justo, justo. Tampoco dice que Dios es omnipotente, omnipotente. No, resalta su santidad. Y esa misma santidad es la que se le demanda a los que seguimos a ese Dios. Es algo de suma importancia en la vida del creyente, hermano. Y no se cultiva de la noche a la mañana, no de la noche. Delante de Dios, cuando Jesucristo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, usted entrega su vida. Delante de Dios es usted acepto. Y es perdonado y es santificado, a tal manera que es el mismo, por el mismo medio usted se puede acercar a Dios con total libertad. Pero la santificación de nuestra vida lleva un proceso, hermanos, un proceso de lucha y de sacrificio, a través de principios y de personas modelos a las cuales debe de estar dirigida nuestra mirada como ejemplo a seguir. Yo no quiero ser como Pablo, y gloria a Dios por este hombre, quiero ser como Cristo. Y ese debe de ser el pensamiento y la meta de cada uno de nosotros como hijos de Dios: vivir, crecer en santificación. Pero hay que conocer los principios de Dios. La vida cristiana es un constante caminar con Dios. No los domingos, no los sábados. Usted no es un hijo de Dios porque viene los domingos a la iglesia, porque lee la Biblia de vez en cuando, porque de vez en cuando ora. Los incrédulos también lo hacen. Y ellos llaman a Dios Padre, mi Padre Dios. Si usted platica en su mayoría con la gente religiosa, le dirá mi Padre Dios, pero sus acciones demuestran que vive como el diablo. Así que es por eso tan importante que usted y yo dediquemos nuestra vida en observar, en mirar, en estudiar la palabra de Dios, porque son los lineamientos. Es el camino por el cual nosotros debemos conducirnos como hijos de Dios. Su voluntad es que nos santifiquemos, que cada uno de nosotros vivamos en santidad, en honor, en pureza, en libertad, en limpieza de nuestras vidas. Aprendamos a caminar, hermano, amar la santidad como Dios lo demanda. Y se deriva, la santidad viene, no hay una palabra para expresarla. Déjenme ver si guardé, ya lo hemos expresado muchas veces, sobre todo cuando dimos atributos de Dios, pero se deriva de 2 raíces, del griego y del hebreo, y aluden a que Dios es separado, totalmente separado de lo impuro, de lo profano, del pecado. Y en esa misma esencia Dios demanda que los hijos de Dios nos esforcemos por vivir de esa manera, en santidad, separados. No, que nos vayamos a un lugar donde no exista la sociedad, alejarnos del mundo y no hablarle a los compañeros de trabajo ni a los que no son creyentes. No se refiere a eso a la iglesia, sino de las prácticas del mundo. Es lo que debemos cuidarnos y alejarnos, porque si no, ¿quién va a predicarle a los que no son creyentes? ¿Cómo vamos a ser de ejemplo de la vida que vivimos en Cristo a los que no la tienen? Es algo bien importante, hermanos, como hijos de Dios, y es algo que se distingue en aquellos que somos cristianos.
Hay diferencia con el que es impío. Y siempre hay algo que se denota. No sé si le ha tocado algunas veces, me han dicho, tienes algo, algún no sé qué, que no sé qué que se ve en ti. Tienes algo diferente. No eres como los demás. Y ya le contaba algunas veces de mis clientes, este taller no es normal, dice. Digo, ¿qué? ¿Por lo desordenado? Dijo, no, porque no hay póster, no hay música, no hay cervezas. No, gloria a Dios, servimos a un Señor, a un Cristo que nos ha redimido de esa vida pasada. Pero se nota, hermanos, la vida cristiana se refleja en el creyente. Y tal vez yo no puedo medir su espiritualidad o su santidad, pero es algo que se refleja en nuestras vidas. Es algo que no se puede ocultar. Y la gente que está afuera, que no conoce al Señor, se da cuenta, lo ve. Gloria a Dios, porque a través de ellos estamos mostrando que no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios en nuestras vidas y que por obediencia y amor y entrega al Señor vivimos de esta manera. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice, en santidad y honor. Y no quiero ondear mucho ya. Uno de los sermones el miércoles me impactó y gloria a Dios por la vida del pastor, pero habla acerca de ese trato entre parejas. ¿Cómo debo de ser con mi esposa? Y ya lo hemos visto muchas veces, hermanos casados, hermanas. Y no es que yo tengo que amar a mi esposa porque se porta bien o porque hace o no hace. Mi responsabilidad es amarla por el mandato del Señor. Pero que debe de haber una unidad, un respeto, una libertad entre ustedes. Yo no entiendo por qué hay muchos maridos, y convivo con mucha gente que no es cristiana, se molesta cuando revisan sus teléfonos o traen bloqueados sus claves. Que mi esposa no sepa lo que haga, que mi esposo no sepa lo que escribo. Entonces, habla acerca de esa santidad y de esa pureza que debe de haber entre nosotros, de ese respeto, de esa comunicación, de esa igualdad, de amor y respeto. Yo quiero que mi esposa me ame, yo tengo que amar a mi esposa, pero no la amo porque ella me ama, sino porque el Señor me demanda que yo la ame. Y viceversa, a nuestros hijos. Dios le demanda a mis hijos respetos. Y ellos tienen que respetarme no porque soy su padre, sino porque Dios lo establece así. Y es un trato en la familia, en el pueblo de Dios, y no solo como familia allá en lo íntimo, sino acá como iglesia, como hijos de Dios. No en pasiones de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Me gusta mucho cómo lo traduce. Estaba leyendo NBI. Dice el 5, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Es imposible que usted detenga los pensamientos y todas aquellas cosas que en nuestro entorno giran, hermanos. Aquellos que hemos usado el transporte público, yo no puedo evitar escuchar las canciones que están ahí cantando. No puedo evitar a veces escuchar las pláticas que otros platican cuando no lleva auriculares. Aquellos que trabajan en la fábrica, saben, de verdad, se lo digo, y no es por vanagloria, oré mucho para que el Señor sacara al pastor Carlos de la maquila. De verdad. Yo estaba preocupado, yo creo que más de lo que él se imagina. Porque trabajé un tiempo en la maquila, está peor que Sodoma y Gomorra ese lugar, y no menosprecio a los que trabajan ahí, pero como hijos de Dios, hermanos, todos los días usted bombardeado por chisme, mentira, por desamores, por paz. No, horrible, horrible. De verdad. No puedo muchas veces evitar la conversación, lo que puedo hacer es evitar que se queden en mi mente. Porque cuando yo dejo anidar un pensamiento en mi cabeza, distorsiona mi visibilidad y aumenta mi deseo, mi apetito. Mi carne es débil, dice la Escritura, y ella siempre está tendiendo. Yo puedo muchas veces mejor leer la Escritura, estudiar la Escritura que orar, de verdad, porque aún en mi carne, cuando leo la Escritura, puede llevar a ensoberbecerse y decir, ¿cómo sabe el hermano? Y caigo en vanidad y en arrogancia y decir, pero cuando voy a la oración y te das cuenta ahí que eres tal cual eres, tan miserable, tan falto, tan impuro, no puedes alardear de más, porque solo es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Importante que cuidamos nuestra manera de conducirnos, hermanos.
Para que los malos pensamientos y los malos, tengamos cuidado con quién platicamos, con quién convivimos, con quién pasamos la mayor parte de nuestra convivencia. Era algo que no quería decir, pero suegras, tengan cuidado con sus yernos, con su nuera, como dicen por ahí. A veces prestamos tanta atención y no me gusta hablar mucho de mi esposa, pero gracias a Dios porque siempre me ha dado mi lugar con mi suegra. A pesar de que mi suegra me ama, es una mujer que admiro y valoro mucho. Pero qué triste a veces cuando la suegra vive metida, no que viva con ustedes, metida en el matrimonio. Por eso yo no estoy de acuerdo que mis hijos, los que se casaron, camínenle. Y no porque no los ame, busquen, porque ustedes van a experimentar su propia vida. Porque para mí sería horrible escucharle que se peleen y se dicen tantas cosas que nosotros también hicimos muchas veces. No se sientan ofendidas, hermanas que son suegras, hermanos que son suegros. Pero la vida del matrimonio es para el matrimonio. Debemos de aprender y acuérdense que nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. No en malos deseos o en malos pensamientos, hermanos, como los gentiles que no tienen al Señor. Ellos no entienden, no comprenden, porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente y para ello hay que ser parte, hay que ser hijos de Dios para poder entender lo que Dios nos dice y sus mandamientos y principios puedan hacer efecto en nuestra vida. Podamos someternos a esos preceptos e intentar con todos nuestros deseos o nuestras fuerzas aún caminar. La santidad requiere de sacrificios, de lucha, de esfuerzo. Cuando venimos al Señor tuve que alejarme de mis mejores amigos, de verdad, y no porque, ya no son cristianos, no, porque me influenciaban a vivir como ellos, porque a mi carne le gustaba convivir con ellos. Seguí viéndolos a muchos de ellos, y muchos de ellos ahora saben que soy cristiano y les he predicado, les he compartido. Para este domingo espero que venga, tenemos 2 invitados, 2 familias, esperemos que el Señor las traiga. Pero la vida cristiana, hermano, es de sacrificios, tenemos que caminar y no es en nuestra fuerza, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras habilidades, sino es en el poder de Dios. ¿Sí? Dice el 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido en la versión NBI. Tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros hermanos. No busquemos sacar ventaja ni aprovecharnos de ellos o de su generosidad. Hay hermanos que son bien amables, bien amorosos, bien compasivos, bien generosos. Pero a veces nosotros abusamos de esa generosidad de nuestros hermanos. Debemos tratarnos con respeto. Es la recomendación del apóstol Pablo, es la misma recomendación del Señor a nuestras vidas. No es que Pablo haya escrito, escribió para la iglesia de Tesalónica, pero el mensaje es para nosotros, para usted, para mí. La vida cristiana se trata de vivir en un entorno de amor, de respeto, de valor, de desinterés. La misma enseñanza del Señor Jesús transmitida a Pablo y Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho. El Señor siempre tiene cuidado de su pueblo y Él siempre va a disciplinar a aquellos que somos desobedientes. Recuerde que la ley de la vida dice que lo que siembras cosechas. Y tarde que temprano la injusticia que yo hice volverá a mí. Gracias a Dios porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras, ¿verdad? Por ello no podemos vivir de la misma manera que vivíamos sin Cristo. Debemos de abundar en caminar, en agradar, en buscar agradar al Señor en base a sus principios, tratando de ser como Cristo. Dice el 7, seguimos adelante porque se nos va el tiempo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjese, hermano. Y digo, muchas veces hemos nosotros menospreciado, le hemos degradado el valor a la palabra de Dios y a sus mandamientos, a sus instrucciones. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza. Los que viven así son los que no conocen a Dios, los que no han tenido un encuentro con Cristo.
Lo que no han entendido que la vida cristiana va más allá que solo congregarse. Incluso que solo leer la escritura, que incluso que solo hacer aquello que hago porque lo tengo que hacer. Yo vine hoy a la iglesia no porque tenía que venir, vine porque quise venir, porque quise estar aquí, porque me agrada el tiempo de convivencia, porque me agrada el tiempo de adoración, porque me edifica la predicación. Por eso vine a este lugar. No porque tenía que venir o porque no me queda de otra o porque... No. Ni siquiera porque vine por verlos a ustedes, son parte de... Pero no son la razón y el motivo principal por el cual yo estoy aquí. Y dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombres, sino a Dios, quien les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Dios nos dio a sí mismo a través de su Espíritu Santo. No es un reconocimiento, no es un título, no es ni siquiera un don, es la obra del Espíritu Santo viviendo en nosotros, hermanos. Y si nosotros cerramos nuestros oídos hasta esas instrucciones, no estamos rechazando los escritos de Pablo, estamos rechazando la misma obra del Señor Jesucristo. La misma obra. Estamos negando a aquel que dio su vida por nosotros cuando vivimos desordenadamente. Ocupemos nuestra mente en lo que edifica. Meditemos en la palabra de Dios. Por eso me encanta cuando el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. No tenía Reina Valera en su casa. No tenía los 66 libros que tiene en nuestra vida. Tenía la Torá nada más, la ley de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y no es que todo el día estuviera leyendo la Torá, no. Estaba clavada en su mente, era una meditación diaria en lo que a Dios le agrada, en lo que a Dios honra, en lo que a Dios glorifica. Pero pareciera hoy en día que venimos a la iglesia y hemos cumplido y vivamos nuestra vida, nuestra manera en casa. Ponemos nuestras películas y se nos olvida todo. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes de la semana pasada de los 2 sermones? ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerdo yo de lo que se nos predicó hace 8 días? ¿Qué recordamos? ¿Cuánto de ello pusimos en práctica? Tenemos 66 libros, hermanos, en nuestras manos, preciosos, valiosos. ¿Cuánto de ello meditamos? Ayer hablamos un poquito acerca... A la iglesia contemporánea no le gusta estudiar, no le gusta invertir. Algunos de los jóvenes empezaron a trabajar y pueden gastarse 12,000 pesos en un mendigo juego, en un cochino teléfono, pero no pueden comprar una concordancia, un diccionario bíblico, una Biblia de estudio. Eso molesta. Porque no le estamos dando el valor a la palabra de Dios como debemos dársela. Pero nos jactamos de que somos. ¿Porque eres bueno moralmente? ¿A quién le importa eso? A lo mejor me caes bien a mí, pero estás siendo acepto delante de tu Dios. Tu ofrenda es acepta, tu ofrenda deleita a los ojos del Señor. ¿O es para cumplir un mero requisito y alardear de que puedes, eres o sabes? No nos ha llamado Dios a vivir en pecado, inmundicia, con pensamientos impuros, imperfectos, en esa vida pasada de terrenalismo. La Biblia nos dice que nuestra mansión es celestial, que aquí estamos de paso. Y tus mejores casas, tus mejores joyas, tus más grandes riquezas aquí se van a quedar. Si es que eres salvo. Si no, te vas a quedar con ellas, te lo garantizo. Así lo dice la Escritura. Hermanos, hermanas, a lo mejor está sonando fuerte, pero cuando Dios disciplina, perfecta su disciplina, maravillosa, y duele. No nos podemos librar. Y es para restaurar nuestras vidas, para hacernos volver al camino. Las pocas veces que he disciplinado a mi hijo me ha dolido. Pero si yo lo digo así, será no sé qué vaya a hacer.
Y la Escritura me demanda que yo lo discipline, que yo lo eduque, que yo lo instruya. Es mi responsabilidad. Y como parte de la edificación de la iglesia, me tomo el derecho de animarte, de exhortarte. Vamos a esforzarnos por caminar, buscando, dándole valor a ese evangelio bendito que nos ha dado salvación. Y dejemos de perder el tiempo. Dejemos de buscar lo terrenal. No tiene valor. Son buenos en su momento, pero a final de cuentas son temporales. Así que no menospreciemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Una de mis oraciones, Señor, que tu gracia en mi vida no sea en vano. Y no puedo pagar lo que tú has hecho por mí, pero sí puedo corresponder con amor, gratitud y obediencia, con sometimiento a tu voluntad. Buscar agradarte en lo que hago. Ser un deleite, congregarme, ser una bendición, leer tu palabra. Lo valioso que es estar en comunión con nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y miren lo que le dice el 9 para casi terminar. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Una iglesia que se amaba, hermanos, de verdad. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hombres, con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Una iglesia que amaba al pueblo de Dios, en una ciudad grande, sin duda alguna, con muchas culturas y tradiciones, por muchas costumbres más bien, pero amaban a los hermanos. No había esa indiferencia, no había esa acepción de personas. Entre ellos se amaban. Nosotros nos amamos realmente. Puedes sentir el amor, no de algunos que son cercanos, sino de todos. Podemos mirar a cada uno de nosotros tal como la Escritura demanda, sin indiferencia. Saludamos a nuestras hermanas con el respeto y el amor, el cariño que yo estoy comprometido, estoy obligado a darles, porque así es la palabra de Dios. Hay veces que algunos ni saludamos. Yo sé que a veces andamos corriendo, andamos ocupados y tenemos tantas cosas que hacer, pero te lleva 30 segundos detener, saludar a tu hermano y darle un abrazo, o a tu hermana saludarle y un Dios te bendiga. Que abunden más y más, hermanos, que esas cualidades se vean en nuestras vidas como hijos de Dios, que ese amor fraternal que debemos tenernos unos a otros, de esa importancia que debemos darnos para con otros. Y que procuréis tener tranquilidad y se ocupen en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que os hemos mandado. Te voy a decir una cosa, hermanos. En una de las iglesias que Dios me permitió estar hace mucho tiempo, había una familia que era de buenos recursos. Era tan generosa, era tan amable. Pero llegó el momento que algunos de los hermanos empezaron a abusar de ellos, a pedirles prestados y no pagarles, a pedirles ayudas y no. Y después de ayudarles, los hermanos estos siempre lo daban con mucho cariño y mucho amor. Y yo aprendí muchos de ellos. Yo aprendí que cuando un hermano me pide prestado, si lo considero una ofrenda, se lo presto, si estoy dispuesto a darlo. Pero cuando es una cantidad que no puedo ofrendar, no le puedo prestar, hermano, hermana, discúlpeme, porque mi corazón va a ver el deseo de que usted me lo pague y me lo regrese. Así que si yo le presto con la intención de bendecirlo, no hay problema, ¿sí? Nada más que a veces en esta familia pasó ese detalle. Empezaron a abusar del hermano. Y después, cuando era préstamo, el hermano dijo, bueno, pues me deben tanto, voy a tener que recopilar porque necesito para tanto. Llegó un momento que se quedó aprieto y resulta que los hermanos se sintieron ofendidos porque el hermano pidió de vuelta su dinero. Y no te hablo de 500 pesos, no eran cantidades fuertes.
¿Sí? Yo te digo eso porque eso he aprendido, lo he aplicado a mi vida. Si puedo darte una ofrenda, no sé, de hasta 1,000 pesos y tú me dices préstame y te los puedo dar con el fin de que yo no espere que me lo regreses, yo lo hago. Pero si me pides 2,000 pesos y no puedo dártelo porque lo necesito o voy a estar con el pendiente que me vas a pagar, mejor no te lo presto. ¿Sabe qué pasó? El hermano se fue de la iglesia. Se fue de la iglesia. Y los hermanos que pidieron prestado como si nada, eso es vergonzoso. Mira lo que dice el apóstol Pablo y mira quién les está diciendo a la iglesia. No le está diciendo cualquier persona. Le está diciendo el apóstol Pablo que si vamos al... Perdí la cita, pero está en el mismo pasaje. Nosotros trabajamos de noche y de día, no fuimos carga para ustedes. Así que de todo lo que comimos, todo fue por nuestra cuenta. No esperamos a que ustedes nos dieran nada. El más grande misionero en la historia bíblica, para mí el apóstol Pablo, tenía que trabajar para sostener a él y a los que estaban con él. Así que hermano, hermana, si tú eres padre de familia, tu responsabilidad es trabajar, mantener a tus hijos y a tu esposa. Dejemos de andar de perezosos. Es vergonzoso cuando un hermano se la vive pidiendo dinero. El más grande ejemplo está aquí. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Era el dueño de todo. Cuando manda a Pedro y le dice, ve, echa tu anzuelo y saca el primer pez que saques, vas a encontrar 2 monedas. Paga. Cuando le estaban cobrando impuestos, dalo por ti y por mí. Él no necesita de dinero que tú y yo le demos. Pero es triste y eso causa división, separación entre nosotros. Hay envidia, hay rencores. Qué triste que un hermano se vaya de la iglesia dañado, con rencor, con molestia, porque mi hermano me pidió, porque el hermano le pidió y no le pagó. Y muchas de esas cosas pasan en nuestra iglesia, hermanos. No te lo digo yo, no te ofendas. Y si te ofendes, pues arrepiéntete. Esa es la intención. ¿Sí? No quiero avergonzarte, no, para nada, Dios no lo hace, pero la palabra de Dios es bien clara. Trabaja. El trabajo no es castigo, es una bendición. Y te lo digo yo que por 3 años estuvimos orando para poner el taller y a veces cuando ya no puedo, Señor, ya. ¿te acuerdas que oraste 3 años, lloraste, suplicaste? Ahora aguanta, ponte las pilas. De verdad. Y es una bendición que Dios traiga bendición a nuestra vida cuando somos fieles. Cuando tú vas a la maquila y no estás esperando el bono porque hiciste, es tu responsabilidad. A ti te dijeron, aquellos que producen piezas, tienes que hacer 1,000 piezas en el turno. Hice 1,200, a ver cuánto me llega de más. No, es tu trabajo. Es tu trabajo. El que no trabaje, que no coma, dice la Escritura, bien claro. No lo digo yo. Así es la palabra de Dios, así es el Señor con sus hijos. Él es un Dios de orden. Yo en mi casa como padre exijo orden y respeto de mis hijos. Yo no premio a mi hijo cuando me dice, papá, saqué 10. Felicidades, es tu responsabilidad, para eso estudias. A mi hija, ahora que terminó la enfermería, le dije, vamos a hacer un convenio tú y yo te voy a pagar todo. Yo es mi responsabilidad, desde los camiones hasta el papel más barato que vas a gastar. Pero me vas a firmar, si tú me entregas título no me debes nada, pero si tú no lo terminas, me vas a pagar hasta el último centavo que he invertido en ti. Porque el propósito es que tú estudies y te prepares para tu bien, no para el mío. Gracias a Dios porque me entregó su título y me dijo, papá, he cumplido. Y es una honra, es un honor para mí como padre ver a mi hija. ¿Crees que Dios pasa por alto nuestras ofensas? ¿Crees que Dios voltea la cara hacia un lado cuando nosotros nos portamos desleales con nuestros hermanos? Tarde que temprano viene, hermano. Y el llamado es arrepintámonos. Porque si no, vamos a escuchar tantas veces las frases que hemos escuchado cuando compartimos el Evangelio. Para ser como Él. Y eso que es hermano, y eso que va a la iglesia, y eso que hace todo. Mira lo que dice el último versículo. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada, porque nuestro Dios es el que sustenta nuestras vidas, porque nuestro Dios es el que provee nuestras vidas, porque nuestro Dios es el que cuida y guarda.
de ellas. Y porque tu objetivo y el mío es agradar a Dios y que los de afuera alaben a ese Dios que habita y mora en nosotros, hermanos, hermanas. Pero cuando somos de mal testimonio, ¿qué crees que dice la gente? ¿Qué pensabas tú cuando llegaban? Ahí vienen los hermanos. Ahí vienen los hipócritas esos. Y no eres tú. Porque tú según estás hablando, o estamos hablando en nombre del Señor de señores. Y eso minimiza, hace chiquito a nuestro Dios. Pierden el respeto y lo tratan como cualquier ídolo, como cualquier objeto. Tienen más valor los muertos para la sociedad mexicana que los vivos. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros y debe de morar en nosotros porque hemos entregado nuestras vidas al Señor. Así que por consiguiente nuestras vidas debe tomar una dirección, hermano, hermana. No puedes, el Evangelio hace dos cosas en la vida del ser humano cuando llega a Él. O lo amas o lo rechazas. O vives para Él esforzándote todos los días en agradar a Él. O vives como el diablo sin importar qué es lo que sucede. Pero tarde que temprano tú y yo estaremos delante de ese Dios y no podremos apagar ese botón de silencio y decir no pasa nada. Ese día ya no habrá más oportunidad, y no te lo digo yo, lo dice la Escritura. Tú y yo vamos a comparecer delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con ese brillo de ojos que no podremos soportar su mirada, y escucharemos el veredicto más terrible jamás escuchado. Esta tarde yo te animo. Ven al Señor y deja que Él trabaje en tu vida. Dejemos que Él guíe nuestras vidas. Dejemos que Él transforme nuestras vidas. Y que nuestro deseo, nuestra lucha sea agradarlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él y a la vez bendecir a los que nos rodean. Pastor, hermanos, Dios te bendiga. Mi deseo es que tú y yo abundemos más y más en la gracia del Señor y que su nombre sea glorificado a través de nuestro estilo de vida. Dios te bendiga.